paso entremos a... Bien. Entonces, estábamos hablando la semana pasada de justamente de análisis en frecuencia, ¿no? El análisis en frecuencia que es una herramienta súper versátil, ¿cierto? Que se ha venido usando, póngale usted 50 años, gracias a un desarrollo de un algoritmo que aproxima pues este cuento de la transformada de Fourier. Entonces, eso fue lo que disparó estas aplicaciones, ¿sí? Al punto que hoy en día, creo que ya les comentaba, pues les vuelvo a contar, yo he trabajado ahorita último con un compañero de la universidad que está haciendo desarrollo de chips, ¿no? De circuitos integrados en una empresa en Brasil. Y por él me he dado cuenta pues que para muchos dispositivos de Internet de las Cosas, la FFT, que es el algoritmo que aproxima esta transformada de Fourier, la FFT ya no se usa en el contexto de analizar señales, sino incluso de modular. O sea, estos dispositivos IoT, para modular la información que tienen que transmitir, están usando FFT. ¿Sí? Entonces, eso ya se ha empezado pues como a regar a otros ámbitos y demás. Y aparte, la FFT también ha tenido competencia, ¿no? Han aparecido un montón de herramientas algorítmicas distintas. Una de las que más suena hoy en día es la Wavelet. Por ahí hemos tenido la oportunidad de trabajar con ella, incluso ahorita hay una tesis de maestría que entregamos ya para... yo tengo pues como el pendiente de invitar al estudiante a que les muestre un poquito y les hable, el estudiante de eléctrica, de hecho, perdón, ya terminó eléctrica, ya él es ingeniero ya, y ahorita está terminando la maestría. Y él trabaja el tema de la wavelet para hacer detección de fallas en una red de distribución. ¿Sí? También hay un trabajo de grado andando en este momento. Yo creo que el chico ya está a punto pues, de terminarlo en cuanto a resultados y le faltaría escribir el informe, que es muy similar, ¿no? Es una smart grid, o sea, una red inteligente de distribución, y se pretende con la wavelet hacer detección de las fallas que están ocurriendo pues, en la red. Bien, comentaba pues la clase pasada que arrancamos, ¿no? Realmente no alcanzamos a ver todos los casos. Comentaba la clase pasada pues que hay 4 posibles situaciones, ¿sí? Y eso nos genera como unos cuadrantes. La mitad de la derecha corresponde a señales análogas, ¿sí? Nuevamente la transformada de Fourier se hace sobre señales. Sin embargo, uno extrapola pues el término o el concepto y termina analizando también sistemas, ¿no? Porque si la señal que usted está analizando es la respuesta a un impulso, pues usted lo que está viendo es cómo responde el sistema ante cualquier señal, ante cualquier frecuencia arbitraria. Entonces, la transformada o la serie aplica sobre señales, ¿cierto? Si esas señales son análogas, pues estaríamos en los 2 cuadrantes de la derecha, donde ven ustedes la palabra continuo, ¿cierto? Tenemos señales de naturaleza continua. Y si las señales son digitales o discretas, estamos en los 2 cuadrantes de la izquierda. Por el lado vertical tenemos la característica de periodicidad. Entonces, si tenemos señales periódicas, estamos hablando de los 2 cuadrantes de arriba. Como las señales periódicas, por definición, esto lo vimos en alguna clase, las señales periódicas por definición son señales de potencia. Entonces, a las señales de potencia se le aplica la serie de Fourier. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en el cuadrante de acá arriba, ¿cierto? A la derecha, tenemos la serie de Fourier de tiempo continuo, que fue el primer caso que vimos la clase pasada. O la serie de Fourier de tiempo discreto. Cuando usted le menciona en serie, inmediatamente lo asocia con señales de potencia o incluso por defecto con señales periódicas. En el caso de señales que no son periódicas, estaríamos acá abajo, ¿cierto? En estos 2 cuadrantes. Y ya no se habla de serie de Fourier, sino de serie de transformada de Fourier. Y aquí lo que aplica es para señales de energía. Listo. Entonces depende de si la señal es de energía o de potencia, pues usted aplicará la herramienta correspondiente. A lo último les cuento, pues, porque eso es lo que pasa en la práctica. A lo último usted usa la misma herramienta para todo, ¿sí? La FFT bien usada cae en cualquiera de estos cuadrantes. La FFT me permite aproximar el espectro de cualquiera de estas señales, ¿sí? Obviamente, y lo que tenemos que hacer en este curso es entender
cómo opera la FFT y qué cuidado hay que tener a la hora de interpretar los resultados. Pero uno podría usarla pues para cualquiera de estos casos. Particularmente pues la FFT me permite a mí aproximar series y transformadas de Fourier para tiempo discreto. Pero como ustedes saben, una señal de tiempo discreto bien muestreada pues está representando básicamente lo que ocurre también en tiempo continuo. O sea que uno podría decir que la FFT permite, ¿cierto?, abarcar todos estos casos de manera correcta. Habíamos hablado la clase pasada solamente de este primer cuadrante, ¿cierto? La serie de Fourier de tiempo continuo. Serie de Fourier de tiempo continuo, ya la vimos, ¿cierto? Vimos las dos ecuaciones. Recuerdan pues que habíamos hablado de análisis y de síntesis. Análisis es descomponer la señal, síntesis es volverla a armar a partir de sus componentes, ¿sí? Y vimos también un teorema que se llama de Parseval, que permite calcular la potencia de la señal, ya sea en el dominio del tiempo, que ya esa fórmula la conocíamos, potencia en el dominio del tiempo, o en el dominio de la frecuencia, a partir de los componentes espectrales. ¿Listo? Entonces vamos a avanzar hoy, vamos a pasar de la serie de Fourier en tiempo continuo a la transformada de Fourier en tiempo continuo. ¿Cuál es el postulado que se hace para poder pasar de una herramienta a la otra? Nosotros habíamos empezado hablando pues de que la señal estaba en tiempo continuo y que era periódica, ¿cierto? Y en la medida en que uno asumía eso, pues aplicaba la serie de Fourier e iba obteniendo unos coeficientes C sub K, ¿cierto? Coeficientes discretos C sub K, donde aparecían a una frecuencia F sub K, que básicamente es K veces la frecuencia fundamental de la señal que estamos analizando, ¿cierto? Entonces, claro, uno va y mira y hablábamos pues del ejemplo tan común con los electricistas, es el tema de los armónicos, ¿cierto? Que algunas máquinas eléctricas generan ruido en ciertos armónicos y le dicen, no, que es que este motor trabaja para eliminar el ruido del quinto armónico y va uno y mira y sí, efectivamente en el quinto armónico, o sea, en 5 veces la frecuencia fundamental, 300 Hz para nuestra red de distribución, uno va y mira y no hay ningún ruido porque la máquina está diseñada para eso. Sin embargo, pues genera ruidos en otros armónicos. ¿Sí? Entonces, el postulado inicial que se plantea para poder pasar de la serie a la transformada es hacer tender el periodo de la señal a infinito. ¿Sí? Entonces, tenemos una señal de cierta forma, ciertas características, y empezamos a extenderla en el sentido pues, de agregarle ceros, si usted quiere, ¿sí? A extenderla de tal manera que el periodo sea cada vez más grande. Ella arranca siendo periódica, y nosotros lo que hacemos es extender el eje, ¿cierto? Agregar ceros. No vale de otra forma, porque si no agregamos ceros deja de ser señal de energía. Entonces agregamos 0, 0, 0, 0, de tal manera que se repita cada vez con un periodo más grande. Hacemos que el periodo tienda a infinito. ¿Sí? Y en ese sentido, si el periodo tiende a infinito, esta frecuencia fundamental tiende a 0. ¿Cierto? Recuerden pues que la frecuencia fundamental F0 es el inverso del periodo. Y entonces, haciendo tender el periodo a infinito para la señal de energía que estamos tratando, la variable de frecuencia se vuelve una variable continua. ¿Cierto? Ya la variable de frecuencia no se puede tomar de manera discreta, ya no podemos decir que es 1 por F0, o 2 por F0, o 3 por F0, sino que ya abordamos el tema con una variable de frecuencia continua. Y eso de hecho es una desventaja para nosotros. Porque tener una variable continua de frecuencia me limita mucho en cuanto a lo que yo puedo hacer de pronto en un computador como en el que estoy dando la clase o en el que ustedes de pronto están viéndola, ¿cierto? En MATLAB, pues la variable continua se puede simular, pero no se puede representar de manera precisa. Entonces, aquí están las ecuaciones, ¿cierto? La ecuación de análisis es una integral, ¿cierto? En el dominio del tiempo, por la misma exponencial, prácticamente la misma exponencial que teníamos para la serie de Fourier. Obviando el hecho, pues, de que ya no estamos hablando de KF0 aquí en el exponente, sino de F, la nueva variable de frecuencia, ¿sí? Y la integral debe tomarse sobre todo el periodo. Si ustedes recuerdan, la serie de Fourier se tomaba sobre un periodo, la integral aquí para la transformada también se toma sobre todo el periodo, teniendo en cuenta que el periodo de entrada se ha hecho tender a infinito, entonces tenemos que integrar sobre todo el dominio del tiempo. Afortunadamente, pues para la transformada de Fourier, las señales de energía en general tienen una duración finita, ¿cierto? Son señales, por ejemplo, decir hola,
¿sí? Una señal de voz con una palabra. Entonces uno sí le puede poner límites finitos a la integral. ¿Sí? Siendo señales de energía, o sea, de duración finita, esta integral se simplifica un poquito. Esta es la ecuación de análisis. Entonces, partiendo de la señal en el tiempo, obtenemos la representación en el dominio de la frecuencia, que generalmente es de tipo complejo, ¿no? Tiene parte real y parte imaginaria. Y la ecuación de síntesis, ¿cierto? Donde usted tiene la representación en la frecuencia, tiene x de f, nuevamente casi que la misma exponencial que para la serie, obviando el hecho pues de que la variable de frecuencia se ha vuelto continua, ¿sí? Se hace una integral en el dominio de la frecuencia, sobre todo el dominio de la frecuencia, o sea, los límites aquí vuelven a ser menos infinito, infinito, ¿sí? Y a partir de ahí se obtiene la señal en el dominio del tiempo, ¿sí? La reconstrucción pues de la señal. Una cosa para notar aquí es que la variable de frecuencia pues es continua, ya lo había dicho, ¿cierto? Y se puede mover en todo el rango. Bueno, ahí me disculpan el menor igual, pues. F se puede mover en todo el rango de menos infinito a infinito, o sea, creo que lo comentaba empezando el semestre, la variable de frecuencia análoga, la variable de frecuencia de señales continuas, no tiene restricciones, no tiene limitaciones, se mueve de menos infinito a infinito. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una variable continua que ya de entrada, una variable continua de frecuencia, que ya de entrada tiene infinitos valores para cualquier rango que yo tengo, pero incluso el rango también es infinito. Así que de pronto estudiar estas señales de tiempo continuo, no periódicas, ¿cierto? Señales de energía en tiempo continuo, se vuelve muy difícil, muy engorroso en un computador digital. Listo. Esto de pronto uno puede trabajarlo a nivel teórico, ¿cierto? Y entonces resuelve la integral y usted va y mira libros de matemáticas especiales y entonces se dan duro con las integrales y sacan un montón de transformadas, ¿cierto? Pero a la hora de usar esto en la práctica, la herramienta no se presta para un computador o para un Arduino o para una Raspberry y quizás no sea pues como la mejor forma de aproximarse al problema, ¿no? Yo necesito de pronto estar calculando en tiempo real el espectro de una señal porque me interesa detectar un ruido en una frecuencia particular. Yo les cuento, aquí un profe de eléctrica, por cierto, en su tesis de doctorado diseñó un sensor de electricidad estática, ¿cierto? Para medir cuánta electrostática hay en el ambiente. Entiendo que eso tiene que ver mucho, está correlacionado pues con que vaya a haber un aguacero, ¿no? Cuando va a llover, la electricidad estática como que se incrementa en el ambiente. No sé si ustedes sabían eso, yo me di cuenta pues por él mismo. Él diseñó un sensor que era como unas paleticas de un ventilador que estaban girando unas sobre otras y eso simulaba como un condensador de placas paralelas. ¿Sí? Y él tenía que medir, ¿cierto? Eso estaba girando pues para cargar y descargar el condensador de placas paralelas todo el tiempo. ¿Sí? Eso no me podía quedar cargado, entonces las placas estaban moviendo todo el tiempo. Y con eso él podía medir la electricidad estática, pero tenía un problema y era que se le filtraba el ruido de giro de las aspas. Él tenía que estar todo el tiempo, ¿cierto? Midiendo en esa componente, ¿cierto? De frecuencia, cuánto estaba, cuánta energía había, porque esa energía correspondía a ruido. Entonces, es muy difícil, ¿cierto? Si usted tiene que medir ese ruido, trabajar con variable continua y trabajar con una variable que tiene rangos de menos infinito a infinito. Si usted ya sabe dónde tiene que caer a evaluar, pues muy bueno, ¿cierto? Pero si usted está completamente ignorante de dónde tiene que buscar el ruido y la variable de frecuencia tiene rangos infinitos, pues imagínense todo el problema. Entonces, vuelvo y repito, es una herramienta teórica muy, muy importante, ¿cierto? Motivó un montón de cosas y desarrollos después en el ámbito digital, pero hoy en día para la práctica no la veo como adecuada. Parseval también tiene una expresión aquí, ¿cierto? Aquí vamos a hablar de la energía de la señal, ya no de la potencia, obviamente porque la transformada aplica sobre señales de energía. Y nuevamente usted tiene dos opciones, ¿sí? Una opción es calcular esa energía de la señal en el dominio del tiempo. Esto es muy similar a lo que vimos para señales digitales. Básicamente la energía de una señal análoga es la integral de la señal elevada al cuadrado en todo su rango, ¿sí? O usted puede calcular la energía en el dominio de la frecuencia elevando la transformada al cuadrado y también haciendo la integral.
¿sí? Hay gráficos, creo que lo mencionaba la clase pasada, cuando uno eleva la transformada al cuadrado y hace un gráfico de la magnitud al cuadrado, eso se llama densidad espectral de energía. Básicamente porque si usted integra en cualquier ranguito, ¿cierto?, de frecuencia esa señal al cuadrado, estaría obteniendo la energía que está confinada a esa banda donde está calculando la integral. ¿Cierto? ¿Cuánta energía tiene esta señal de la red eléctrica entre 300 y 500 Hz? Entonces pone 300 aquí, pone 500 acá como límite superior, saca la transformada de Fourier al cuadrado y esa integral entre 300 y 500 le dice, mire, esa señal que usted capturó de la red tiene tantos joules de energía, de hecho la unidad que hace integral es joules, si X es una variable de voltaje o de corriente. Entonces, se llama joules normalizados, pues, porque se supone que la resistencia ahí sería igual a 1. Entonces, uno puede también obtener la energía, no total, ¿cierto? No mirando todo el límite de menos infinito a infinito, sino en una banda confinada, ¿cierto?, de frecuencia. Usted le pone límites finitos a esto y es capaz de determinar cuánta energía tiene la señal entre ese par de límites de frecuencia. Se imaginarán ustedes entonces pues que esto tiene aplicaciones en muchos ámbitos, por ejemplo en comunicaciones, ¿no? Como para poder saber qué energía estoy transmitiendo en una banda determinada, pues esa integral ayuda mucho. Hay un ejemplito que les tengo. Este ejemplito lo vamos a retomar luego en el ámbito ya digital. Se llama filtro zinc. Realmente es un filtro ideal. Si ustedes quieren, pues, se trata de un filtro ideal. La expresión en el dominio del tiempo para la respuesta al impulso del filtro es HT igual a 2FC zinc, 2FC por T. ¿Sí? Y cuando usted, este ejemplo creo que está en el libro, cuando se saca la transformada de Fourier de esta señal, que es una señal de energía, de hecho esta señal converge a cero en la medida en que el tiempo tiende a infinito. ¿Sí? Entonces, la energía de esta señal es finita, distinta de cero. Cuando usted le hace la transformada de Fourier a esto, obtiene esta respuesta que tenemos aquí abajo. ¿Sí? H de F, es decir, la respuesta en el dominio de la frecuencia de esta señal es 1 si la frecuencia es menor que Fc en magnitud y 0 si la frecuencia es mayor que Fc en magnitud. Es decir, este es un filtro paso bajo ideal. Para frecuencias menores que Fc responde con 1 y para frecuencias mayores que Fc responde con 0. Paso bajo ideal perfecto. ¿Sí? Yo hice una aproximación, obviamente pues yo no puedo manejar variable continua, ni puedo manejar todo el rango de tiempo que habría que manejar esa señal, porque esa señal existe para todo el tiempo. O sea, en términos de lo que hemos venido hablando aquí en el curso, esto es un filtro IR. La respuesta al impulso, HDT, en este caso continua, la respuesta al impulso es infinita. ¿Sí? Se va hasta el infinito en cuanto al tiempo. Entonces, ¿qué me toca hacer a mí? Pues ponerle un límite al tiempo, ¿cierto? Ya por ahí voy perdiendo. Saco el zinc, luego uso la FFT para ver cuál es el espectro de esto y el resultado que obtengo es este que ven aquí a la derecha. ¿Sí? En este caso, si no recuerdo mal, sí, ahí está. En este caso, el FCQC es 1000 Hz, 10 a la 3. Listo. Entonces, es un filtro paso bajos que todo lo que esté por debajo de 1000 Hz lo deja pasar con ganancia 1 y lo que está por encima lo anula, ¿cierto? La ganancia para frecuencias mayores a 1000 es 0, no hay ganancia, ¿no? No se deja pasar ninguna señal. Este es el filtro, ¿cierto? Simuladito de MATLAB, pues con las limitaciones que ya les había comentado. Tengo este fenómeno aquí, que no sé si alguien de pronto me quiera comentar. De pronto, ¿por qué creen ustedes que aparece ese comportamiento ahí? ¿A alguien se le ocurre? Santiago dice que es Gibbs y la respuesta es sí, eso es fenómeno de Gibbs. Fenómeno de Gibbs tiene que ver con que usted recortó algo que era de longitud infinita en un dominio. Aquí está clarito, ¿cierto? Yo tuve que generar el zinc, pero con unos límites finitos de tiempo para poder sacar la transformada, pues la FFT, ¿sí? Entonces yo recorté en el dominio del tiempo
Y resulta que voy y miro en el dominio de la frecuencia y tengo unas oscilaciones. Realmente si uno le hace un zoom a esto, aquí hay unas oscilaciones muy rápidas. ¿Sí? Esas oscilaciones, como creo que ya les había comentado, se llaman oscilaciones de Gibbs y son consecuencia del recorte que hice en el otro dominio. ¿Sí? Si yo en un dominio recorto, en el otro seguramente va a tener una distorsión oscilatoria que se llama fenómeno de Gibbs. De pronto, si yo hubiera tomado más tiempo aquí para la señal, a lo mejor esto hubiera sido más cercano a lo que esperaba yo del ideal, ¿no? Que es un cuadradito perfecto, un rectángulo perfecto aquí. En todo caso, como ven ustedes, pues ahí está el ejemplito, ¿no? Un filtro ideal prácticamente, ¿no? Tengo la respuesta al impulso de un filtro ideal. Yo podría discretizar eso y tendría la versión digital, ¿cierto? De lo que sería el filtro paso bajos, recortando, por ejemplo, en 1000 Hz. De todas formas, hay un problemita. Creo que ya lo he comentado, ¿cierto? Eh, igual lo voy a dejar ahí como en remojo el problemita, y es que esta señal no es causal. Esta señal, como ustedes se dan cuenta, tiene respuesta para tiempos negativos. Y al tener respuesta no despreciable, ¿no? O sea, respuesta importante, tiene magnitudes buenas. Para tiempos negativos, eso querría decir que el sistema a la hora de construirlo tendría que adivinar lo que va a pasar con la señal en el futuro. Y eso pues es un problema. Entonces habría que pensar entonces cómo resolvemos eso. Más adelante les voy a mostrar, ¿cierto? Ya en el ámbito digital cómo se resuelve ese asunto. Bien. Hay una cosa pues que es importante recordarla porque nos ayuda también a explicar un poco fenómenos que van apareciendo, ¿cierto? Y la FFT, que es el tema próximo que vamos a estar mirando, luego de revisar las propiedades de la transformada de Fourier y demás, la FFT se aprovecha de ese fenómeno para poder aproximar los espectros y la respuesta en frecuencia de los sistemas y de las señales, pues. La propiedad es esta que está aquí, ¿sí? Cuando una señal es periódica en un dominio, es discreta en el otro. Y lo contrario, ¿no? Si es aperiódica en un dominio, en el otro dominio es continua. Listo. Entonces, habiendo cubierto los dos cuadrantes de la derecha que yo les había comentado, pues, referente a señales análogas, vamos a brincar al otro par de cuadrantes en donde tenemos señales discretas. Y ahí mismo, apenas yo menciono discreta, ¿cierto? Discretas en el tiempo, ¿no? Señales digitales, o sea, que son discretas en el tiempo, solo existen para ciertos valores de muestra. Entonces, apenas yo menciono discreta en el dominio del tiempo, pues aparece por esta propiedad que estoy mencionando el tema de la periodicidad en el dominio de la frecuencia, ¿no? Estas señales de los dos cuadrantes de la izquierda que estábamos hablando ahorita son discretas en el tiempo y periódicas en la frecuencia. O sea, ya el espectro no se va hasta el infinito. El espectro tiene un rango fundamental a partir del cual se empieza a repetir indefinidamente. Eso ya lo hablamos, ¿no? Y esa periodicidad en el dominio de la frecuencia es la que lleva al fenómeno de los aliens, que también se ha hablado pues ampliamente en este curso y en diferentes contextos. Entonces, tener en cuenta esta propiedad, pues porque esto, repito, nos va a permitir un poco entender de qué se vale, ¿cierto? O qué truco hace la FFT para aproximar la transformada, con una fórmula muy simple, de límites finitos, por ejemplo, que es una cosa, una ventajota para un computador digital. Puede que la transformada en sí misma sea algo compleja porque tiene exponenciales, pues, y tiene números complejos y demás, pero por lo menos los límites y las variables que se tratan allí son discretos todos, y los límites son finitos. Así que yo puedo meter eso en un algoritmo, en un computador, para aproximar el espectro de una señal. Y digamos que la estrategia que se usa ahí tiene que ver con la propiedad que está ahí entre comillitas en esta diapositiva. Entonces nos vamos a ocupar. Bueno, aquí estamos como, a ver, aquí estamos como reforzando un poquito el tema de la propiedad que acabo de leer. Observen que los dos cuadrantes de arriba son señales periódicas en el tiempo y que siendo periódicas en el tiempo va a unir a los coeficientes en el dominio de la frecuencia y son coeficientes discretos, ¿no? Era lo que decía la propiedad. Si una señal es periódica en un dominio, espere que sea discreta en el otro. ¿Sí? O por el otro lado,
tenemos aquí señales aperiódicas en los dos cuadrantes de abajo, señales de energía, ¿cierto? No se repiten en el tiempo, son aperiódicas. Y cuando voy y miro la representación en frecuencia, pues maneja variable continua, ¿no? F mayúscula para análogas, F minúscula para discretas o para digitales. Entonces era lo que yo les comentaba, ¿no? Ahora vamos a entrar a analizar lo que sí nos interesa estudiar a fondo en este curso, que son las señales digitales, ¿sí? Esas señales son de tiempo discreto. Y al ser de tiempo discreto, pues hay una propiedad que ya les he comentado mucho, que hasta cansón me he vuelto con el tema, y es que la propiedad dice que en el dominio de las frecuencias tendremos una periodicidad, que los espectros se copian a sí mismos indefinidamente en el dominio de la frecuencia, y que por tanto, pues uno no debe estudiar el espectro sobre un rango infinito de valores, sino solamente, por ejemplo, para el caso de f, de menos un medio a un medio, ¿sí? O para el caso de omega, de menos pi a pi. Entonces, entramos ya al tema digital, ¿cierto? Tiempo discreto, como pueden ver ustedes aquí, ¿sí? Y tiempo discreto y señales que son periódicas, es decir, serie de Fourier de tiempo discreto, DTFS en inglés. Listo. La ecuación de análisis, pues, sería esta que ustedes ven acá. Tomamos la señal durante un periodo. Aquí de pronto falta decir qué n es el periodo. Ah, abajo dice, qué pena. Abajo lo dice. N es el periodo fundamental de la señal. Entonces, analizamos la señal durante un periodo, ¿cierto? Se calcula la sumatoria sobre un periodo. Aparece nuevamente la exponencial que aparece en todas las fórmulas de análisis y de síntesis. La de análisis siempre tiene el exponente negativo, la de síntesis siempre tiene el exponente positivo, ¿sí? Y básicamente sería 2πfn, lo que tenemos que poner aquí como exponente, al lado de la i compleja y del negativo, ¿no? De ahí uno puede hacer la extrapolación, ¿cierto? Y se entendería entonces, esto es bien importante para que lo tengan en cuenta, que la frecuencia de cada uno de estos componentes en el ámbito digital es K sobre N. K es el número del armónico o el número del componente y N mayúscula es el periodo, ¿sí? Entonces, si usted combina estas dos expresiones, a lo último le queda que el exponente es menos I 2pi fn, donde n es el tiempo, ¿no? Pues queda frecuencia por tiempo, básicamente queda aquí como exponente. Y para que lo tengan en cuenta, aunque creo que en la diapositiva que sigue lo dice, que la frecuencia de cada armónico, repito, esto es bien importante, la frecuencia de cada armónico es K sobre N. Listo, ya no es K por F0 como en el caso análogo, sino K sobre N, donde N es el periodo. Listo. Esta es la fórmula, de hecho es muy similar a la fórmula de la DFT, de análisis. Esta es la fórmula para obtener los componentes de la serie de Fourier. Solo hay n componentes en cualquier caso, esto es una ventajota también, porque si usted va a usar la serie de Fourier de una señal análoga, los componentes son infinitos por definición. Aquí solo hay n componentes siempre. Para cualquier tipo de señal, yo me hice un programita para implementar esta expresión. Incluso uno puede montar la de síntesis también y reconstruye perfecto. Alguien creo que lo preguntaba la clase pasada. ¿Sí? Que una señal cuadrada tiene infinitos componentes y la respuesta era sí, la señal análoga cuadrada tiene infinitos, pero si usted se va a digital, tiene n componentes, incluso menos porque algunos pueden dar cero, ¿sí? Entonces con n componentes reconstruyo, en el caso de la síntesis sería esta segunda ecuación, con n componentes reconstruyo perfectamente la señal, o sea, no tengo que aproximar nada. Esto, repito, es un montón de ventajas que tiene esta expresión para la serie de Fourier. De hecho, pues, y adelantándome un poquito, finalmente la FFT o la DFT, ¿cierto? Que la herramienta de cómputo aproxima, en todos los casos aproxima una serie, ni quiere una transformada, aproxima una serie de Fourier. Pero las ecuaciones son, repito, muy similares a estas dos que tenemos acá. Voy a parar ahí, no sé si alguien quiera comentar algo, preguntar alguna cosa de este tema. Ya aquí de pronto sí entramos a lo que nos interesa del curso, pues que la parte de digital, ¿no? La parte de tiempo discreto. Y este es, digamos, como el abrebocas o la antesala al algoritmo como tal, que es la FFT, que he mencionado tanto, pues, y que nos interesa entender cómo funciona. Estas dos herramientas son básicamente lo mismo, sino que una es más rápida que la otra. ¿Preguntas, comentarios? Ok.
Aquí estaba lo que les estaba comentando ahorita, ¿no? Entonces tenemos n componentes solamente, ¿sí? Hay n componentes de frecuencia. Cada componente está ubicado en esta frecuencia particular, número fraccionario dado por k sobre n, número racional, ¿sí? Y si usted se fija, ¿cierto? Y combinando las dos expresiones que hay aquí, subrayadas, se da cuenta que el rango de frecuencias en el cual se mueven esos componentes siempre está entre 0 y 1, que no es el rango fundamental que nosotros definimos, pero que a lo último uno lo puede extrapolar, ¿cierto? Nosotros hemos hablado siempre de un rango entre menos un medio y un medio. Sí, pero valiéndose del tema de los alias, los componentes que se pasan aquí de un medio se pueden llevar al lado negativo y simplemente pues podríamos armar la distribución de componentes en el rango que es. Alguien podría preguntarse, ¿y entonces para qué complicarse y manejar coeficientes con esta distribución de 0 a 1? La respuesta básica es para poder manejar aquí solamente K es positivo, es una cosa de algoritmo, ¿sí? Es un tema algorítmico. El K va de 0 hasta n-1 realmente aquí, ¿sí? No hay que meter ningún K negativo. Y entonces los coeficientes lo entregan distribuidos en este rango, pero si usted lo necesita puesto en el rango fundamental, pues hace el flip que hemos hablado aquí antes, ¿cierto? Mueve los coeficientes más allá de un medio al lado negativo y ya queda listo todo. De hecho, ahorita les voy a mostrar con un ejemplo todo este tema. De hecho, ahí está el ejemplo de una. Este código se lo voy a compartir. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Pues se define una entrada, ¿cierto? Arbitraria en el dominio del tiempo, con cierto periodo, ¿cierto? Aquí el periodo, por ejemplo, para este coseno que estamos mirando acá es 20. Se repite cada 20 muestras. Y si ustedes se fijan, yo lo que estoy haciendo acá es implementar la serie de Fourier. O sea, no uso la FFT ni nada, partiendo pues de que de pronto en este punto del curso, pues usar la FFT sería trampa porque ni siquiera la hemos visto. Entonces, yo lo que hago es montar la ecuación de análisis. Y al final lo que se hace es pintar esos coeficientes obtenidos en valor absoluto, o sea, es un espectro de magnitud para la señal que a mí me dé por ingresar aquí. ¿Sí? Yo puedo poner aquí arbitrariamente cualquier señal, puede ser incluso una expresión, mire, aquí está en términos de una expresión coseno de 2pi, 1 sobre 20 por n, que sería de 0 hasta 19. Entonces yo puedo meter aquí una expresión cualquiera y ahí voy obteniendo los coeficientes representados en magnitud con respecto a la frecuencia. Entonces, por ejemplo, para ese mismo coseno, pues que estaba ahí en el código que viene por defecto, el código maneja el coseno por defecto. Entonces, 1 más coseno de 2pi, 1 sobre 20, y este sería el tiempo, ¿no? De 0 a 19. Entonces, aquí hay como dos periodos de la señal, ¿cierto? El coseno, tal. Yo me doy cuenta inmediatamente que ese coseno tiene un nivel de DC. Un nivel de DC distinto de 0, ¿cierto? Tiene un bias, como le llaman en algunos ámbitos de electrónica, tiene un offset, también le llaman, ¿cierto? Y el offset del nivel de DC de esa señal es 1. O sea, ese es un coseno que no está centrado en 0, sino que está centrado en 1. Y entonces, como les comentaba la clase pasada, uno puede entrar a analizar en el dominio de la frecuencia los componentes, los armónicos, y se da cuenta pues que ese 1 aparece aquí, a frecuencia 0. Y si usted en vez de 1 pone aquí un 7, entonces el armónico de orden 0, ¿cierto? El armónico de ese pasaría a valer 7. O sea, ese armónico le representa a usted el nivel de DC que tiene la señal, básicamente. ¿Sí? Entonces, queda explicado ese primer armónico, el armónico de orden 0. Está en frecuencia 0. Ese armónico representa el nivel promedio, el nivel DC, el offset, el bias que tiene la señal. En este caso es 1. Yo ahorita les puedo mostrar el código funcionando y si quieren cambiamos el 1 por otro valor y verán cómo el nivel de DC representado por ese armónico cambia en consecuencia, ¿no? De lo que yo pongo aquí como constante. Luego hay un coseno, ¿cierto? Ese coseno, como ustedes saben, se puede expresar como la sumatoria de dos exponenciales complejas. La magnitud del coseno es 1, entonces las dos exponenciales complejas tienen magnitud 0.5, ¿sí?
Una de las dos exponenciales tiene frecuencia positiva, la otra tiene frecuencia negativa. Vea las dos exponenciales complejas aquí. Aquí está una y aquí está la otra. Lo único es que no aparece pues la exponencial de... Ah, bueno, ya más tiene magnitud de 0.5. Pero de acuerdo a lo que yo acabo de decir, uno debería ver, ¿cierto? Que una de las dos exponenciales tiene frecuencia negativa. ¿Quién me explica ahí la discrepancia? ¿Por qué no está dando así? ¿Me ayuda alguien? Yo me voy a la teoría pues de Fourier y esto tiene tres armónicos. El armónico de DC, ya lo expliqué, y el armónico asociado al coseno. Perdón, dos armónicos asociados al coseno. Básicamente dos exponenciales complejas, una en frecuencia positiva y la otra en frecuencia negativa. ¿Sí? La pregunta es, ¿por qué no se ve eso acá? ¿Cierto? Si veo los tres armónicos, el del DC, veo los dos armónicos de un medio de magnitud por el coseno, pero no se ve el de frecuencia negativa. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Bueno, de acuerdo a lo que comentaba ahorita, de aquí para allá, lo que tenemos son alias, ¿no? Porque el rango fundamental llega hasta 0.5, hasta un medio, ¿sí? Estos son alias de componentes que están repitiéndose en el dominio de la frecuencia. ¿Qué quiere decir eso? Que esto realmente usted lo puede interpretar es como menos un medio, porque los alias, si ustedes recuerdan, siempre están a una distancia entera. Entonces, si esto es un medio, también es menos un medio, ¿sí? Y si esto es menos un medio, este punto de acá es cero. Entonces, este armoniquito de por acá realmente es un alias del que está al lado negativo. Listo. Y todos estos otros armónicos, que en este caso, pues particular, valen cero porque realmente estamos viendo una señal sencilla, es un coseno. Todos estos armónicos están en frecuencia negativa. Por ejemplo, este que está aquí en punto 6, este que voy a señalar acá, este que está aquí en punto 6, realmente es el armónico de menos punto 4 para el lado negativo de las frecuencias. Entonces, si yo tengo eso en cuenta, no me complico a la hora, ¿cierto? No me equivoco a la hora de interpretar los resultados que obtengo en el dominio de la frecuencia. Simplemente tener en cuenta que la mitad de los componentes que me entrega la herramienta realmente están haciendo referencias a frecuencias negativas. Y si lo tengo así claro, repito, no hay ningún problema. Por ejemplo, es incorrecto decir que esto es alta frecuencia. Este armónico de por acá a la derecha no es alta frecuencia. ¿Por qué no? Porque realmente es un armónico que está muy cerca al cero. Alta frecuencia sí está por aquí alrededor de 0.5. Pero por acá ya está aproximándose otra vez al cero porque eso da la vuelta, ¿no? Tenemos una periodicidad. Y entonces a la hora de analizar, realmente ese armónico es de baja frecuencia. Y si, por ejemplo, esta fuera la respuesta de un filtro, tener mucho cuidado pues con cómo me ubico, porque muchas veces, ¿cierto? Me ha pasado en este curso con muchos de ustedes, se interpreta mal qué tipo de filtro estamos analizando porque no se entiende el tema de los alias y el tema de que esta frecuencia es cíclica y que realmente este valor, aunque aparentemente tiene alta frecuencia, lo que pasa en realidad es que está cerca de cero. Voy a volver a detenerme ahí, no sé si alguien quiera comentar alguna cosa. Bien, aquí hay más ejemplos, por decir algo. Esta es una señal diente de sierra, arranca en -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 y se repite, ¿cierto? Aquí el periodo sería 7, tengo 7 muestras y se repite la señal. Entonces, como el periodo es 7, tengo 7 componentes de la serie de Fourier, ¿cierto? Aquí están los 7 distribuidos entre 0 y 1. Observe, por ejemplo, que esta señal no tiene nivel de DC. Esta señal no tiene nivel de DC. Y cuando vengo y miro la componente de orden 0, el C sub 0, pues queda clarito pues que eso se refleja aquí en la componente, pues porque no tenemos
si no tenemos nivel promedio de la señal. Listo. Los demás armónicos, pues ahí sí no son diferentes de cero, son diferentes de cero, perdón. El punto 5 está por acá, ¿cierto? Quiere decir eso que realmente estos tres armónicos están reflejando lo que ocurre con la señal para frecuencias negativas, por lo que acabé de explicar en la diapositiva anterior. ¿Sí? Estos realmente son los armónicos de frecuencia negativa. Y si ya usted me pregunta concretamente con la posición en frecuencia de alguno de estos armónicos, yo le digo no, es K sobre N, ¿cierto? Este segundo armónico, C sub 0, C sub 1, C sub 2. Este C sub 2 está ubicado a una frecuencia de 2 séptimos. 2 porque K es 2 y 7 pues porque ese es el periodo. Y de esa manera es que yo los ubico a la hora pues de magnificar, cuantificar cuánto vale la frecuencia en cada uno de los casos. Creo que este es el último ejemplo, ¿sí? Una señal cuadradita, periódica, lo que podría llamarse un PWM, ¿no? Yo tengo una señal con algunos unos y un montón de ceros, ¿sí? En este caso los unos son 5, los ceros son 25. Quizás porque esta señal está regulando lo que le pasa a una carga, por ejemplo, una resistencia que calienta o un motor de DC. Entonces, en este caso, de las 30 muestras, solo 5 son 1. O sea, es un ancho de pulso delgadito, fino. ¿Sí? Y de pronto en algún momento necesito pasarle más energía a la carga, entonces cambio la proporción y, por ejemplo, manejo 15 unos y 15 ceros para un periodo constante que son 30. Y ustedes van a ver, porque vamos a correr el programa, que eso tiene incidencia directa en el armónico de orden cero, o sea, en el nivel de DC de la señal. Y ahí es donde el motor de DC o la resistencia, por ejemplo, se calienta más, porque estamos regulando con un ancho de pulso, estamos regulando la cantidad de potencia en DC que se le transmite a la carga. Nuevamente, no sé si alguien quiera preguntar algo, yo voy a ir abriendo aquí mientras tanto el programa en MATLAB. El programa se llama TD Series. Ahí está. Entonces, por defecto, pues como vean en el código, está ese primer coseno que vimos, ¿cierto? Con un 1 sumado acá. Dice que el periodo es 20, pues ese espectro ya lo vimos. Yo voy a cambiar aquí el 1.5. O sea, incremento el nivel de DC de la señal. Y a la hora de analizar pues lo que está pasando con la señal, observan ustedes, mire, quedó montado sobre un nivel muy superior a 1, 5, nivel promedio, y vengo y miro aquí el armónico de orden cero, el armónico de ese, pues obviamente da el 5, que es el nivel promedio de la señal, y los dos armónicos que estábamos discutiendo ahorita, que corresponden al coseno, mire la posición en cuanto a frecuencia, 0.05, 0.95, eso es consistente pues con la teoría que estamos hablando ahora, K sobre N, y la magnitud de cada armónico es 0.5. ¿Cierto? Quedan como escondidos más porque pues, este 5 ya maneja una amplitud mucho mayor. Si yo vuelvo y corro el programa y en vez de 1 le pongo, por ejemplo, 0.3, pues ahí está el armónico de DC, el armónico 0 en 0.3, y ahora pareciera que estos se crecieron, pero realmente siguen valiendo es 0.5, ¿no? Simplemente pues como el otro ya no es tan grande, no quedan como enmascarados pues con la magnitud del otro. Bien, ya como última prueba quiero poner 15 ceros y 15 unos. Esto admite aquí expresiones, entonces usted puede poner incluso expresiones algebraicas. Aquí como son 15 y 15, el periodo sería 30. Y mire cómo el nivel de DC, en este caso particular, para el PWM, pues que estoy aquí como simulando en tiempo real, el nivel de DC es 0.5. Claro, el promedio de 15 ceros con 15 unos, pues es un medio, ¿cierto? Entonces, aquí le regulé el nivel de DC a la señal, está en un medio, 0.5. ¿Sí?
Diferente pues a lo que aparecía acá, donde el nivel de DC, cuando son poquitos unos, el nivel de DC es como punto 18, parece, punto 16, porque la cantidad de unos es poquita. Entonces, esto justifica de pronto, explica un poco cómo es que el PWM le regula potencia en DC a una carga, ¿no? En la medida en que yo manejo más unos que cero, o sea, el ancho del pulso va aumentando en una aplicación conmutada para potencia, en la medida en que el ancho del pulso va aumentando, el nivel de DC, la energía asociada al nivel de DC se va incrementando. Entonces, aquí el ancho es delgadito, fino, pulsito delgado, genera punto 16, digamos, de nivel de DC. En el ejemplo de acá que estamos corriendo, ¿cierto? Tengo la mitad de uno, o sea, el ancho del pulso ya incrementó, y al haber incrementado también subió el nivel de DC. Y si yo, por ejemplo, pongo 25 unos y 5 ceros, o sea, más ancho el pulso todavía, ven ustedes acá como el nivel de DC ya se incrementó por encima de 0.5, ¿cierto? Lo que equivaldría pues que la carga tiene más potencia en DC para poder operar, por ejemplo, un motor. Entonces, miren cómo se relaciona pues el tema de la serie con este asunto del espectro, cómo mirando algunos armónicos puedo sacar información concreta de lo que está pasando con la señal. Y miren también que es una cosa muy importante pues, y muy útil, de pronto aquí no se alcanza a ver todavía, pero el hecho de tener siempre una cantidad finita de coeficientes. Con estos 30 coeficientes que hay aquí, yo puedo reconstruir perfectamente la señal sin tener que aproximar nada. Y eso pues es una ventaja muy grande a la hora, por ejemplo, de analizar las señales. Estoy viendo toda la información, no me estoy comiendo nada. Bien, vamos a cambiar otra vez aquí a la diapositiva para avanzar. El teorema de Parseval en cuanto a potencia tiene también una versión digital, ¿sí? Entonces, habíamos visto antes en clase cómo se calcula la potencia en el dominio del tiempo, ¿no? Saco la energía durante un periodo, sería esta expresión de acá, esta sumatoria. Xn al cuadrado, pues sería la energía, ¿cierto? La sumatoria. La sumo durante un periodo y luego promedio por la cantidad de muestras del periodo que es n. Entonces, aquí está la potencia, ¿no? Energía promediada en el tiempo. Eso es equivalente, según Parseval, a hacer la sumatoria de los n coeficientes que tengo en el dominio de la frecuencia al cuadrado. Elevo los coeficientes al cuadrado y los sumo, ¿sí? Y nuevamente, pues usted verá, ¿cierto? Dependiendo de la utilidad que le represente, en qué dominio calcula la potencia, si en el dominio del tiempo o en el dominio de la frecuencia. Lo más normal es que uno los calcula la potencia total en el dominio del tiempo y parcialmente en el dominio de la frecuencia para ver cuánto está aportando cada uno de estos armónicos a la señal completa. Ahí queda de pronto un reto por si alguien le quiere botar corriente, que sería el de calcular el ancho de banda de mitad de potencia, es decir, cuántos armónicos deben incluirse dentro de la suma para alcanzar la mitad de la potencia total de la señal. Ese ancho de banda de mitad de potencia se usa mucho en telecomunicaciones, es un concepto pues, que se maneja, ¿cierto? De hecho no sé si han visto, ¿cierto? Cuando uno le dice, no es que cuando la ganancia cae a 1 sobre raíz de 2, ahí estábamos en la frecuencia de corte o en el ancho de banda de la señal. Eso tiene relación directa con este tema de acá, ¿cierto? No voy a entrar a explicarlo, pero es lo mismo. O sea, cuando usted le dicen que la ganancia del filtro o que la ganancia ha caído al 70%, le están hablando del ancho de banda de mitad de potencia. Entonces, la pregunta del reto sería, ¿cuál sería el ancho de banda de mitad de potencia para la señal el 1 más coseno o para la señal cuadradita del PWM que estábamos mirando ahorita o para la diente de cierre? ¿Sí? Hacer el cálculo, pues, de cuántos coeficientes toca incluir para completar la mitad de la potencia de la señal. Bien, avanzando pues en el tema, pasamos al último cuadrante. Básicamente el desarrollo que se hace es el mismo que para señales análogas. Uno dice o parte de una señal que es periódica inicialmente y empieza a rellenar con cero, eso se llama
padding, no sé si han visto, zero padding. Padding es agregar ceros. ¿Para qué? Para hacer el periodo cada vez más ancho, más grande, ¿cierto? Hasta que tiende a infinito. Y entonces, en ese proceso de hacer el periodo tendiendo a infinito, finalmente nos queda una señal aperiódica, una señal de energía aperiódica. Y la variable de frecuencia en estas ecuaciones termina siendo una variable continua, f u omega, dependiendo pues de los gustos suyos, ¿no? Se puede trabajar en el dominio f o en el dominio de omega. Aquí están las dos ecuaciones de análisis, ¿cierto? Nuevamente los límites aquí son infinitos, pero si la señal es de energía, es muy probable que sea una señal de duración finita, lo que le permite a usted de pronto manejar unos límites acá también finitos. Entonces, esto se convierte en una suma finita muchas veces. A veces, como pasa con la zinc, por ejemplo, yo no puedo hacer esa suma finita, porque la zinc existe para todos los tiempos, de menos infinito a infinito. Aunque habrá unos términos por allá que realmente ya no están aportando mucho. Entonces, si usted quiere trabajar en el dominio de omega, pues la expresión es esta. Si no quiere trabajar en el dominio de f, pues cambio omega por 2πf, ¿sí? Y tendría la expresión de análisis en el dominio de f, que sería esta de acá abajo. Para la síntesis también, ¿no? Si usted va a hacer síntesis en el dominio omega, tiene que promediar al final la integral por un 2π para que le dé lo mismo. Y si está trabajando en f, no hay que promediar por nada, pues porque el rango, digamos, que uno maneja acá, se me olvidó ponerlo, por cierto, el rango que uno le maneja a esta integral es cualquier unidad de frecuencia, ¿no? Aquí hay que integrar en cualquier unidad de tamaño 2, perdón, en un rango de tamaño 2π para la variable omega, y para la variable f hay que integrar en cualquier rango de tamaño unitario. Listo. La integral hay que manejarla de tamaño unitario, el rango, pues. 0 a 1 o menos un medio, ya usted verá cómo trabaja, pero siempre que los límites tengan una unidad, se cubra una unidad de frecuencia, lo cual tiene sentido, pues, de lo que hemos hablado ahorita temprano. Entonces, análisis y síntesis. Lo maluco aquí de pronto para mí es que la variable f es continua, ¿cierto? Entonces, si uno va a hacer una transformada de Fourier digital, uno pensaría, ah, bueno, digital es discreto. No, no, porque la variable f, así la señal sea digital, la variable f es continua. Y entonces en un computador, en un software, pues no la podría manejar continua, sino que tendría que aproximarla, ¿no? Hacer un muestreo de la variable de frecuencia, y eso pues ya empieza a ser una aproximación, o sea, ya no es realmente la transformada de Fourier, sino algo aproximado a la transformada. Entonces, realmente este último caso se aproxima al tercero, o sea, al anterior, y de esa manera pues uno se quita de encima el tema de la variable continua f. Eso lo vamos a hablar pues con calma cuando entremos a mirar el algoritmo DFT o FFT. Bien, para estas señales también hice un programa, ¿cierto? Pues es muy fácil, sobre todo si la señal tiene duración finita, es muy fácil entrar a considerar la transformada de Fourier. Simplemente aplico la ecuación de análisis, que es esta que tenemos aquí, y con eso pues puedo pintar un espectro de magnitud. Y volví a meter las señales que tenía ahorita, pero ya no le puse que eran periódicas, o sea, ya no hay que meter un periodo, sino que simplemente se mete la expresión. Entonces, en este caso tenemos las 20 muestras, uno llega y saca la transformada a la cálcula, pues sería eso que tenemos aquí. Yo quiero hacer un paréntesis allí para mostrarles una cosa. Esta es la versión periódica. Venga, yo la amplío aquí. Acá en MATLAB tengo todavía corriendo el programa para señales de potencia, o sea, para señales periódicas. Y acá tengo el espectro de un solo periodo, básicamente, pues, porque aquí esta señal no es periódica, sino que es de energía. O sea que esto de aquí para adelante vale ceros, y para acá, para este lado, también vale puros ceros. ¿Sí? La señal ya no se repite en el tiempo, es un único periodo con esta forma. Lo que quiero que vean es que la señal periódica y la señal aperiódica pues tienen la misma forma, y cuando yo pinto el espectro, obviando el tema de las magnitudes, porque ahí sí cambia, ¿cierto? La escala es diferente, estos espectros coinciden perfectamente, ¿sí? Por ejemplo, aquí el nivel dio 20, el nivel de DC dio 20, pues esto habría que escalarlo de manera adecuada. De hecho, hay que escalarlo por la cantidad de muestras, por el periodo, que son 20. Entonces, aquí dio 20.
a borrar esto. Dio 20, pero pongamos pues que esté valiendo 1, ¿sí? Cuando yo vengo y miro acá, si hacemos coincidir ese 20 con este 1 de acá, todas las demás muestras coincidirán perfectamente con lo que es el espectro de la transformada. No sé si me explico. Este es un concepto muy importante porque me lleva finalmente a lo que hace la DFT. Mejor dicho, se los pongo de esta manera, la transformada y la serie de Fourier coinciden perfectamente si yo tengo en cuenta un factor de escala. Claro, la serie de Fourier solamente me marca unos puntos de frecuencia. La transformada es continua. Si yo la superpusiera, manejando la escala adecuada, que en este caso es 20, van a coincidir perfectamente. ¿Qué quiere decir eso finalmente? Pues que uno puede, con una serie, aproximar lo que está pasando con una transformada. Me va a dar algunos punticos representativos y yo más o menos me puedo hacer una idea de qué es lo que está pasando con la señal. No sé si está claro, si alguien quiere comentar alguna cosa. La transformada y la serie, si tenemos en cuenta la escala, coinciden perfectamente. Entonces ahí es donde vemos, ¿cierto?, el tema de los armónicos que estaba hablando ahorita. El de DC, que es este, y estos dos que están al lado y lado serían de pronto este y este otro de acá, y el resto de armónicos pues dan 0, o sea que coinciden perfectamente con los puntos de cruce que tenemos aquí. ¿Sí? Un segundo ejemplo sería la diente de sierra, pues aquí nuevamente no estamos manejando periodicidad, sino que son 7 muestras. -3, -2, -1, 0, 1, 2 y 3. Saco los coeficientes, perdón, saco la transformada, qué pena, la transformada tiene esta forma. Y si yo me voy al programa de MATLAB, de pronto vamos a hacerlo también. Vamos a sacar la serie aquí con el programita, de -3 a 3, el periodo no es 20, sino que es 7. Se supone, ya ustedes dirán si me parece o no me parece, se supone que este espectro es, o debe coincidir, obviando la escala, debe coincidir con estos coeficientes que hemos calculado aquí. Estos lobulitos de alguna manera coinciden o casan con los valores de los coeficientes discretos que tenemos en este caso de acá. Me parece más fácil de ver con el último ejemplo, que es la cuadradita. 5 unos y 25 ceros, entonces lo podemos correr otra vez. 5 unos, 25 ceros, y el periodo en este caso sería 30. Entonces, observe la forma, ¿cierto?, que marcan ahí los coeficientes. Uno podría como unir los puntos allí de la señal en dominio de la frecuencia, de la magnitud, ¿sí? Y si vamos, ¿cómo así? A ver, aquí está. Si vamos a la versión aperiódica, ¿cierto?, es decir, a la transformada, pues sí hay como una coincidencia, hay como unos lobulitos allí. Y esos lobulitos se ven aquí como representados, se puede ver. Los mismos que están viendo ustedes aquí continuos, de alguna manera están muestreados acá. ¿Sí? Entonces, para que lo tengan en cuenta, vuelvo y lo repito otra vez. Obviando el tema de la escala, la serie y la transformada de Fourier coinciden perfectamente para la misma señal, ¿cierto? Si yo tomo un solo periodo, como es el caso de la diapositiva, tengo la transformada, porque eso no se repite, ¿cierto? Ya de aquí para allá hay puros ceros, para ambos lados del tiempo. Entonces, si tomo un solo periodo, tengo la versión continua, que es la transformada. Pero si yo hago eso periódico, como es el caso de acá, tengo unos coeficientes discretos que sería la serie. O sea que uno por medio de la serie puede aproximar lo que está pasando con la transformada. ¿Por qué insisto tanto en esto? Vuelvo y me repito y me disculpan pues si soy muy insistente con el tema. Ese es, digamos, el concepto que hay subyacente para la FFT. ¿Sí? Yo, por ejemplo, me grabo la voz, quiero ver el espectro de mi voz, digo hola, ¿sí? Digo hola, lo grabo y quiero ver el espectro. La FFT lo que dice es, pero esas señales de energía, entonces me va a dar un espectro de variable continua. A mí no me conviene, ¿cierto? Variable continua en un computador no es conveniente, pues, porque no la puedo representar de manera directa. Entonces vamos a manejar una variable discreta para la frecuencia. ¿Cómo hago eso? Muestreo la frecuencia.
Entonces, ese hola realmente lo vuelvo un hola periódico. Entonces, hola, 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 lo repito, ¿cierto? Eso es un concepto, ¿no? No es que lo hagan en la práctica así. Entonces, lo hago periódico a las malas y al hacerlo periódico no tengo esta representación continua, sino esta otra que es discreta. Pero mire que la representación discreta del espectro sí me da una idea muy aproximada de lo que está pasando con la señal, ¿cierto? Yo ahí casi que uniendo los puntos puedo reconstruir esta otra. Entonces, ese es el fundamento, repito, teórico de lo que ocurre con la DFT o con la FFT. De todas formas, eso es tema de una clase. Yo creo que la próxima semana, de aquí a 8 días, estamos hablando del tema y yo lo intentaré explicar pues de manera mucho más amplia, pero por aquí no puede inferir lo que está ocurriendo con la señal. No sé si alguien quiera comentar alguna cosa. Bien, tenemos el espectro de un impulso. El espectro de un impulso pues es planito completamente. Para todas las frecuencias es ganancia 1, digámoslo así. Esto es bien importante porque incluso hay un tema, también es un tema de posgrado, pues se llama predictores lineales. Y en los predictores lineales, yo, bueno, no sé si este semestre nos dé tiempo, pero yo traigo a veces un ejemplo de un predictor para voz. Entonces ponemos a un software a aproximar la voz, por ejemplo, la voz mía o la voz de alguno de ustedes. Y ese predictor siempre se alimenta o con ruido o con un impulso. Porque es que para que el predictor funcione bien hay que alimentarlo con todas las frecuencias posibles. Y como ven ustedes allí, el impulso tiene componentes en todas las frecuencias. Es una línea continua de magnitud 1 para todas las frecuencias. Y el ruido estadísticamente se ha demostrado que también tiene un comportamiento similar, es decir, el ruido blanco gaussiano que llaman, ¿cierto? Es el concepto que se maneja en electrónica. El ruido blanco gaussiano tiene un espectro constante para todas las frecuencias. Y el predictor sí requiere pues, que uno excite simultáneamente todas las frecuencias del sistema para poder determinar cómo se va a comportar en el futuro. Entonces, solamente pues como información, el impulso tiene todas las frecuencias en una sola muestra, tal y como ustedes están viendo allí. También es una justificación de por qué cuando uno va a ensayar un sistema, cuando lo quiere probar o lo quiere modelar, excita el sistema con un impulso. Básicamente porque cuando usted lo excita con un impulso, está ensayando todas las frecuencias simultáneamente. Bien, el teorema de Parseval también tiene pues su versión en este caso, ¿cierto? El cuadrante 4. Bueno, el último cuadrante más bien. Y nosotros habíamos hablado pues que la energía de una señal es hacer la sumatoria de todas sus muestras al cuadrado, como ven ustedes acá. Sumar todas las muestras de la señal al cuadrado. Si usted va a calcular esa misma energía en el dominio de la frecuencia, lo puede hacer pues ya sea variable omega o variable f, lo puede hacer. Simplemente eleva la transformada al cuadrado, hace una integral sobre el rango fundamental. Y si está trabajando con omega, pues le toca así hacer el promedio por 2pi, pues porque tiene un rango que se mueve entre menos pi y pi, por ejemplo. Entonces le toca promediar aquí por 2pi. Como el rango fundamental en F se mueve entre, por ejemplo, menos 0.5 y 0.5, o entre 0 y 1, o entre 10 y 11, si usted quiere, ¿cierto? Cualquier unidad, pues habría que promediar por 1, pero pues no hay necesidad. Entonces, puede ser hasta más práctico trabajar el dominio F a la hora de calcular energías. Tengo un programita también que calcula justamente esa integral, ¿sí? De hecho, usted puede manejarle los límites a la integral. Entonces, por ejemplo, para la señal coseno que hemos hablado tanto hoy, pero esta tiene un periodo de 10, no de 20. Un coseno con un periodo, pues esta no es periódica, de hecho, esto es un solo periodo, esto es una transformada. Entonces son 10 muestras, ¿sí? Este coseno que están viendo ustedes aquí, montadito en un nivel de DC. Y el espectro continuo, ¿cierto? Que usted ve es este. De hecho, aquí ya está elevado al cuadrado, o sea, esto ya es una densidad de energía. Esto es una densidad de energía. Si yo integro sobre todo el rango de 0 a 1 esta señal al cuadrado, en el dominio de la frecuencia, pues me da la energía total, que dio 15. Si yo manejo límites parciales, diferentes a 0 y a 1, pues lo que tengo es, por ejemplo, en este caso, la energía de esos 15 joules que estábamos mirando ahorita. Lo que estamos viendo aquí es la energía concentrada entre 0.15 y 0.35. Sería en este caso de los 15 joules,
esta bandita de frecuencia maneja 1.27 joules. ¿Sí? Y de ahí viene pues toda la discusión asociada a cuánta energía tiene cierta banda de frecuencia y demás. Ya terminando, ¿cierto? Hay una propiedad, la mencioné en su momento, pero la quiero volver a poner acá. ¿Sí? Este gráfico se llama de densidad espectral de energía. ¿Por qué? Porque me muestra cuánta energía hay concentrada dependiendo pues del rango de frecuencias que yo estoy mirando. ¿Sí? Ese mismo gráfico se puede obtener, ya usted verá cómo lo hace, ¿cierto? Usted puede sacar la transformada de Fourier de la señal y elevarla al cuadrado, que es lo que estamos haciendo acá, ¿sí? O puede sacarle la transformada de Fourier a la autocorrelación de la señal. Eso es una propiedad, pues, ¿sí? En ambos casos llega a lo mismo, la densidad espectral de la energía de la señal, ¿sí? Ya sea que saque la autocorrelación y luego la transformada, esa es una forma, o saca la transformada y la eleva al cuadrado. En ambos casos lo que tiene es una densidad espectral de energía en este caso. Muchos libros de telecomunicaciones a eso le llaman SXX, ¿cierto? Sería la densidad espectral de energía. Y repito, hay dos formas de calcularla, ¿cierto? Por medio de la autocorrelación o calculando la transformada de Fourier y elevándola al cuadrado. Creo que ahí vamos terminando ya. Hay una herramientita en el dominio de la frecuencia que se llama el Cepstrum. Lo usan mucho para señales de voz. Lo usan para identificación de sistema. La gente de control de pronto tendrá afinidad con el tema. Les habrá tocado ver algún método asociado pues al Cepstrum. Entonces, si a alguien de pronto le interesa profundizar en el tema, no es parte del curso de pregrado, pero si alguien de pronto quiere presentar, así como hizo Miguel ahorita temprano, presentar conceptualmente el tema del Cepstrum, pues lo puede hacer y le vale pues como bonificación para el tercer parcial. De parte mía, pues vamos terminando por ahí. No sé si alguien más quiera preguntar o comentar alguna cosa. Bien, voy a dejar de grabar.